Emociones hay muchísimas, que la diferencia real entre la emoción y el sentimiento está dada en el origen. Emociones hay muchísimas. Las emociones es esa fuerza, esa energía, ese descontrol del campo emocional que está provocado por algo. Me dijo, no me dijo, me hizo, no me hizo, habló, no me habló, me conviene, no me conviene, gané, perdí. Hay muchas intenciones, de muchas variadas formas y colores, pero sentimientos. Sentimientos casi hay uno solo. Y es solamente el amor. Alguien dice, Bienvenido al podcast de Conexión Pineal. Es tiempo de despertar. hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Aquí, esta vez en Quinta Dimensión, estamos juntos. Así es. ¿Cómo andan todos? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Pineal. Juan Pablo y Federico, como siempre, acompañándolos. Y solemos estar en lugares diferentes. Juan Pablo vive en alta montaña, en Mendoza. Yo vivo en Argentina. Y tenemos... Yo también vivo en Argentina, por las dudas. Salta, quise decir. Yo vivo en Salta, al norte de Argentina. Y como tenemos una actividad la semana que viene extensa, ya he venido para acá a partir del fin de semana pasado. Casi estuvimos ya en alta montaña, aquí en Mendoza, y disfrutando de la compañía y pudiendo estar juntos en el programa. Saludamos a Claudia ahí, que está en los controles, también, quien siempre nos acompaña. Sí, sale. Bueno, la actividad que estamos teniendo justamente durante toda la semana que viene, vamos a estar formando 24 personas para que puedan dar la activación de la glándula pineal, este proceso que nosotros venimos haciendo hace ya más de 12 años. Esto lo vamos a formar 24 personas que vienen desde 4 países a estar una semana acá con nosotros preparándose y iniciando el proceso de preparación para poder dar seminarios de la activación, porque si viene un gran tiempo de expansión, un gran tiempo de creación, para ayudar a otras personas a recordar las claves, que como tiene que ver mucho con el programa de hoy, estas claves que parecen nuevas, que parecen recién salidas, son bastante viejas y estuvieron en la historia de la humanidad siempre, solamente que es momento de ponerlas en acción, es momento de que todo eso empiece a salir en acción. Totalmente. A veces pensamos que esta nueva era, como se llama, que hay una nueva energía que está llegando y que está transformando, realmente nos está develando los misterios. El tema es que las claves siempre estuvieron. Quizás nosotros no estábamos listos en ese momento para comprenderlas, pero hubo grandes personajes en la historia que las fueron dejando. Y no estoy hablando de grandes personajes espirituales necesariamente, sino que estamos hablando de diferentes artes que fueron dejando esa información, ¿no? Entonces, desde escritores, músicos, pintores que fueron dejando esas claves. Hoy quizá, porque vamos a ir hablando de otros, hoy quizá vamos a hablar de uno de los más relevantes quizá, pero de habla inglesa. El más relevante de habla inglesa, podemos decir. Sí, Claro. el más relevante quizá. El más relevante, como si hablamos de la lengua castellana, Cervantes. Cervantes sería el más relevante. Con el que guarda algunas coincidencias, que si bien tienen algún tipo de controversia, hay algunas coincidencias entre este inglés y este español. Así es. Así que vamos ya al tema y le pedimos a Clau, por favor, que nos ponga la presentación, como siempre decimos, para los que lo están viendo ahora tanto en vivo como con los que están viendo en YouTube. Las imágenes es para que nos vaya dando como una guía, como un acompañamiento visual. Pero si lo estás escuchando en el podcast, es exactamente lo mismo, porque lo importante es lo que vamos comentando nada más. Y ahí, entonces, las claves para crear. Y acá nos vamos a referir a este personaje que, como bien se podrán dar cuenta, estábamos hablando de William Shakespeare. Y las claves siempre estuvieron presentes. ¿Por qué? Porque él ha dejado muchas claves. Y hablando de él, vamos a comentar que hay muchas historias importantes que se tejen alrededor de este personaje. Cuando hablamos de William Shakespeare, hablamos de Macbeth, de Otelo,
de Sueño de una noche de Sueño de una verano, noche de El verano, Rey Lear. El Rey Lear, Romeo y Julieta. Entonces estamos hablando de obras en la lengua inglesa más reconocidas. Pero hay una gran controversia en quién realmente fue William Shakespeare. Y hasta muchos capaz hace como 5 o 10 años creo que salió una película, ¿no? Entonces que cuando salen las películas más a nivel Hollywood, Shakespeare enamorado. ¿De cuál? no, salió otra donde hablaba realmente de quién era William Shakespeare, ¿no? Porque había un personaje que se presentó como William Shakespeare, pero este personaje tenía una característica. No hay registro de que haya salido nunca de Inglaterra, pero era una persona que describía Italia, Florencia u o... Holanda Sí. de una manera increíble. Entonces, los investigadores dijeron, si nunca salió de Inglaterra, no era tan común que la gente viaje en esos tiempos, tanto, no salvo que fueras un gran aristócrata, o sea, o no viajó, o viajó y fue registrado. Para viajar tendrá que haber sido alguien de la nobleza, y si no, tenía una gran biblioteca en la cual pudo haber leído e interpretado esos lugares y describirlos tan a la perfección. Pero el William Shakespeare, que tuvo dos hijos, uno se murió relativamente joven y la otra era una hija a la que él le heredó, y lo único que le heredó fue una cama y una mesa, unos muebles. En ningún momento había una biblioteca. Y el detalle más importante es que la hija era iletrada. Era iletrada, exactamente. Imagínense que alguien que fuera hija de William Shakespeare no escribiera, no supiera escribir. Es algo muy raro. Entonces lo que se dice es, en realidad, a ese personaje que le decían que era la cara de William Shakespeare, no lo era. Que había otros personajes de la nobleza que no tenían permitido, no estaba bien visto que fueran como escritores o representaran, escribieran obras de teatro y demás. Se habla mucho de Francis Bacon. Como la verdadera mente detrás de la pluma, ¿no? Exactamente. Y que el mismo el nombre, Will I Am Shakespeare, sería como una forma de dar un mensaje como el Cristóforos Columbus. Exactamente. Que ese nombre que le pusieron como si era un nombre de fantasía, ¿qué querría decir Will I Am? Por eso lo pusimos ahí también. De esa forma, ¿no? De esa forma, como separados. Acá vendría a ser, en la lengua inglesa, will se puede traducir como voluntad, como fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, will I am, la voluntad del I am, la voluntad del yo soy, que mueve Shakespeare, que sacude la lanza, la fuerza, que la creación. La creación, ¿no? Entonces, la voluntad del yo soy que sacude la creación. Si nos ponemos a ver, es fantástico. Y aparte, hay un dato muy importante. Se dice de Francis Bacon, este noble inglés, que el conde de Saint-Germain, que muchos lo conocen, sobre todo quienes están en metafísica y demás, como uno de los maestros ascensionados, en una de sus incorporaciones fue justamente Francis Bacon, y que habría dejado todos estos mensajes a través de estas obras literarias. Exactamente. Hay una historia de que seguramente vieron en muchos lados, que muere el mismo día que justamente que Cervantes. Parece que no es tan así. Quizás sí, las cosas son muy difíciles de registrar en esa época, no están tan registradas. Parece que hay unos días de diferencia entre que uno muere, entre que lo entierran, aunque podría ser exactamente igual. Era el tiempo donde estaba cambiando el calendario juliano al gregoriano. Puede haber mucha confusión o no. Puede ser que sea exactamente el mismo día. Exactamente, pero sí hay mucho misterio atrás de esto, y lo que sí está claro, que obviamente toda la información que este personaje, William Shakespeare, escribía en sus obras eran obviamente grandes mensajes. Y no vamos a entrar en la profundidad todavía de el significado de Romeo y Julieta, por ejemplo, ¿no? El significado de los rayos gemelos de Romeo y Julieta, y que esto se encuentra en todas las obras de Shakespeare. Quizá podríamos hablar del significado de Hamlet, profundo, del significado de Otelo, del Rey Lear, pero vamos a hablar de las claves directas de creación explicadas en distintas obras de Shakespeare,
para que nos lleven estas claves, que es tiempo de recordar, que es tiempo de activar y es tiempo de mover, estuvieron siempre en nuestra historia. Y acá aclaramos, no son todas. Son, No, las son que entraban. algunas, las que entraban y Las las que nos pudimos entraban meter en el exactamente en el programa. y Podían las que entrar vamos a muchas meter. más. Pero obviamente hay algo que siempre decimos, ¿no? La información es energía y tiene su frecuencia vibratoria. Por eso cuando leemos un libro, cada vez que lo leemos nos van cayendo más fichas, más información. Y estas obras, sobre todo, uno se las puede leer, cada vez que las lee va a encontrar mayores claves. A veces te pueden parecer pesadas por la forma de escribir de Florida, de Shakespeare, pero si te tomás la dedicación de seguir y de ir metiéndote en esa forma florida y que parece rebuscada, vas a encontrar mucha magia en la pluma de quien fuera que estuviera detrás de esos William escritos, Shakespeare, sí. quien fuera. Pues la primera, La primera, del Rey Lear. exactamente, y una muy clara para nosotros, ¿no? Como las moscas a la miel, las cosas malas y buenas son igualmente atraídas por nuestros sentimientos. Parece que estuviera hablando de la En un forma más seminario. moderna de la activación de la glándula pineal, que estuviera hablando de la ley de atracción a través del sentimiento, que estuviera hablando de los procesos más nuevos del proceso de creación y nos estamos refiriendo a algo que tiene cientos de años y donde ya decían todo se mueve a través del sentimiento, todo es a través del sentimiento. Esto no está dado por los gurús de la nueva era, o sí, pero ya está escrito hace mucho tiempo y en el Rey Lear decía que todo es atraído como la mosca a la miel, las cosas buenas y las cosas malas, y por eso hablamos siempre de la calidad vibratoria del sentimiento, esta fuerza de poder de atracción. Bueno, también estaba en el Rey Lear, ¿no? No, claramente ahí nos estaba dando una gran clave. ¿Qué sentimiento te está moviendo? Prestale atención al sentimiento. Es una clave, aparte creo que esta la está poniendo de una manera, no tiene algo que descifrar. Lo está diciendo está claro. clarísimo. Lo está diciendo Hay clarísimo. otras que son más eclépticas, otras Claro. que hay que buscarlas un poco más, sacarle un poquito más de interpretación. Por eso entre algunas elegimos algunas que son muy claras como esta y otras que son un poquito más, bueno, profundas, ¿qué capaz, quiere claro. decir? Y hay que rebuscarla. Esta es clara, esta es clara. directa. El sentimiento es la fuerza de atracción. Atraes en la frecuencia del sentimiento. Esta no hay duda. Esta no hay duda y cada uno lo tiene que poner en práctica si es que todavía no lo sabe. Entonces, algo que alguien puede decir, no, es que ahora, presente en nuestra cultura occidental desde que existe la literatura, ¿no? Entonces, tenerla muy clara y cómo lo decía, cómo lo expresaba de una manera simple. Vamos a ir con la segunda, donde también acá nos está hablando de una profundidad que tenemos que ver. El amor no ve con los ojos, sino con el alma. Te sueño de una noche de verano. Sí, ya hablamos, ¿no? De los secretos o las historias ocultas o las historias o los segundos argumentos, no tanto oculto, sino el segundo argumento de las obras de Shakespeare, entender el segundo argumento de Sueño de una noche de verano, esa persona que entra en esa epifanía y empieza a ver todos esos mundos, estaríamos hablando de los mundos invisibles. El amor no ve con los ojos, sino con el alma. Se podría asemejar a Saint-Exupéry con lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Totalmente. Con el Pequeño Príncipe. Y que estamos hablando de que hay mundos más allá de lo que podemos entender, mundos más allá de lo que podemos comprender, mundos que nos pueden guiar, llevar, motivar a entender que hay cosas más atrás. Todo Sueño de la noche de verano empieza a contar cosas de alguien que empieza a tener estas epifanías que le permiten comprobar estos mundos invisibles, que muchas veces son comprobables simplemente con la conexión, la activación de la glándula pineal y generar ese proceso que nos lleva hacia esos lugares. No, y acá, tan simple como decir, más allá de lo que diga, más allá de lo que haga, lo importante es la fuerza del sentimiento, que irradia esa frecuencia, de esa misma manera que generaba esos enlaces, como decía el primero, que atraía las moscas a la miel, es también decir, realmente lo que estoy percibiendo, ese amor, más allá de lo que me digas, que me puedes decir, te amo, y no lo siento, y no está ahí, o capaz no lo decís, pero siento ese amor.
Y acá algo Si importante. alguien recuerda a alguien de Shakespeare o de alguien más, escríbanos, ¿no? Escríbanos, totalmente, totalmente, de cualquier otro autor, como bien decíamos, de El Principito, que tiene esa gran clave ahí, lo esencial es invisible a los ojos. Pero acá un dato importante y que tendríamos que tener presente, que no lo tenemos, ¿no? Que a veces nos pasa. El otro día en una de las mentorías una persona decía, es que yo tengo un gran problema con mi hijo y no puedo acompañarlo porque no puedo crear por él, o sea, no puedo acompañarlo más que estar amándolo y a su lado. Y vos decís, pero es increíble lo que ¿Qué estás más, haciendo. qué más, Claro, qué más querés hacer? claro, ¿qué quieres sacarle, hacer por él las cosas? No vas a poder. Pero ese poder del amor es fortísimo y se irradia. Lo que pasa es que no lo vemos con nuestros ojos y nos cuesta tocarlo y olerlo. Entonces, capaz por eso decimos que no lo vemos. Y acá nos está dando las claves, sino que con el alma. Entonces, tu hijo, tu pareja, tu padre, tu quien sea, eso lo va a sentir como lo sentís vos. Si recién te estás sumando, hoy estamos hablando de las claves de la creación que no son de la nueva era, de los nuevos, que no son, que estuvieron siempre. Para traer un solo ejemplo, estamos trayendo de distintos Vuelva, que vuelva. Ahí está, ahí volvimos. No sé si nos cortamos nosotros o se cortaron allá, pero acá estamos de vuelta. Acá estamos de vuelta. Bien, y vamos a seguir moviéndonos por las distintas obras de Shakespeare donde habían claves que había que ir descubriendo y quizá algunas más claras, otras más eclépticas. Así es, así es. Vamos con la tercera, con la tercera. Hamlet. Hamlet, ¿no? Gran obra también, tan potente. Y acá, algo que nos habla del proceso creativo. No hay nada bueno o malo, sino que el pensamiento lo hace así. Esto, nuevamente, nos está hablando de las claves del proceso creativo, que es lo que decimos siempre. La energía no es ni buena ni mala. Todo depende de la calificación que uno le da. Por eso hay eventos que a ciertas personas le afectan y a otras personas no le afectan. Lo que sea, desde tomar agua desde ese lugar, desde sentirse afectados por una situación que está sucediendo u otra que no. ¿Cuál es la diferencia? La calificación que le estamos dando a esa energía que se manifiesta en la materia en diferentes cosas, desde un café especial, una comida con cierto tipo o hasta actividad radioactiva como el caso de Chernobyl, ¿no? Por ejemplo. Las creencias. Las creencias son fundamentales porque aquí cuando alguien dice, cuando muchas veces muchos autores y filósofos y personas y pensadores dicen no hay nada bueno, no hay nada malo, no hay nada bueno, no hay nada malo. No, pará, claramente hay cosas malas. Pero depende de qué, de dónde te estás parando. ¿Estás parando desde la verdad absoluta? ¿Te estás parando desde la comprensión total de la única verdad? No, porque podemos ir a cosas muy simples. Secuestrar y matar es malo. Excepto que seas un mexica y estés siendo un ayudante de Huitzilopochtli y lo que vos estás haciendo es permitiendo que Huitzilopochtli viva y se mueva todos los días y transmitiendo el agua divina que estás entregándole. Y entonces, bueno, no, pero en realidad eso es una excusa para matar. O la creencia es la que hace ese proceso. Por eso en Hamlet decía no hay nada bueno, no hay nada malo, sino que el pensamiento lo hace así. El pensamiento podríamos decir la atención, podríamos decir las creencias. ¿Cómo estás, Iris? ¿Cómo podríamos decir todo lo que mueve nuestro campo emocional? Acá nos está hablando de que básicamente no es lo externo lo que va a generar los procesos creativos en nuestra vida, sino lo que nosotros vamos, la fuerza que le vamos a dar a eso, de calificarlo como bueno, calificarlo como malo, por lo tanto va a ser la atención, va a generar una calidad del sentimiento y la del pensamiento. Y alguien puede decir, bueno, esta se la rebuscaron un poco más que las dos primeras. Las dos primeras estaban mucho más claras, era decir, el sentimiento va a ser lo que atrae, ¿no? Y el amor es algo que realmente se siente con el alma. Acá como que capaz está ahí, pero no está hablando de la calificación que lo hacemos siempre, nos está hablando del juicio, de la crítica y de la condena, que lo hacemos todo el tiempo estamos sacando juicio sobre algo y lo estamos calificando. Esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo, esto me hace bien, esto me hace mal. Y generando separación todo el tiempo. Y generando separación todo el tiempo. Entonces, claramente es una clave de creación. Si estoy en la separación, si estoy en el juicio, pues entonces no estoy en la unidad, no me estoy acercando. Pero claramente hay cosas que son claramente buenas y claramente malas. Bueno, es momento de pensarlo.
es momento de darnos cuenta hasta cuándo las cosas no son buenas o malas, depende del cristal con que las vemos. Exactamente, estamos compartiendo aquí claves de creación que están en la literatura de uno de los escritores más conocidos, el más conocido de la lengua inglesa y uno de los más conocidos a nivel mundial, que era Estuvimos con William Shakespeare. El Rey Lear, Sueño de una noche de verano, Hamlet, y seguimos avanzando. Y seguimos avanzando, ¿no? Y como le dijimos al principio, esto es nada más algunas de esas claves que están ahí, está lleno, está repleto de claves. Hay un segundo argumento en todas estas obras, ¿no? Y un segundo argumento, para explicarlo de otra manera, porque muchos dicen que es el segundo argumento. El segundo argumento es como la historia que realmente se cuenta atrás de la historia. La historia que es para el ser y no para la mente. Y quizá la historia de Romeo y su Julieta es una historia para la mente, entender por qué los Montescos, los Capuletos, y esta separación generaba todo lo que generó en estos dos pequeños amantes de Verona, pero el verdadero segundo argumento, el que está detrás, el que es directamente para el ser, son los rayos gemelos, la potencia creadora y el caos que generaban, sobre todo en esa época vibratoria, que dos rayos gemelos se juntaran. Seguimos avanzando, vamos a la cuarta. La tempestad. Somos de la misma sustancia que nuestros sueños. Y esta, nuevamente, esta tiene un nivel de profundidad, cada vez vamos adentrándonos más en la profundidad, ¿no? Somos de las mismas sustancias que nuestros sueños. Y más allá de lo poético que puede sonar esto, nos está hablando el ser. Realmente, el que necesita descansar es el cuerpo físico, el ser energía en el proceso del sueño sigue creando. Y realmente el ser energía está en su estado original en el proceso del sueño. Somos de esa sustancia. Realmente es el ser más puro cuando está en ese proceso que cuando está en la personalidad, de alguna manera. Muchas veces nosotros en Conexión Pineal hablamos mucho del sueño y alguien dice, sí, claro, ¿cómo no hablar del sueño si él tiene que ver con la melatonina, tiene que ver con los procesos oníricos? Pero hablamos porque realmente es el estado más parecido a la liberación, pero el que recuperamos todos los días. Hablamos de tánatos, de hipnos, del sueño, de la muerte, que son cosas distintas, que son cosas iguales, que son parte de nuestra propia ser. Aquí Andrea dice, hablando del punto 3, ¿no? Que estábamos comentando acá, sobre no hay nada bueno o malo, sino que el pensamiento lo hace así. Ella dice, ¿será lo malo lo que no nos deja ser nosotros mismos? Gran pregunta, el miedo, Andrea. lo malo. Gran pregunta, claro. Acá es ¿qué es lo malo? El estar calificando todo el tiempo, si lo tendríamos que poner de alguna manera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que sea así? Que no lo vea realmente como una experiencia que tengo que transitar, que lo esté tratando de separar, que lo esté tratando de calificar de esa manera, que a todos nos pasa, absolutamente todos los seres que estamos acá, nos pasa, de alguna manera lo hacemos. Entonces, ¿qué no nos deja ser el ser original si realmente me reconozco como ese ser que está en este teatro de la vida, viviendo esa experiencia y digo, bueno, mira, me tocó hoy la obra donde está pasando esto y sobrelevarme sobre esa situación, lo voy a estar calificando. Obviamente que eso capaz lo puedo hacer fácil cuando me tocó un embotellamiento en la calle, ¿no? Pero cuando se accidenta un familiar, y es mucho más complicado verlo así. Y nosotros mismos, la pregunta sería, ¿de quién estamos hablando? ¿Estamos hablando del ser original o de la personalidad? Porque la personalidad es una mezcla de luces y sombras y en algunos grados sutiles, mucho antes del ser original que realmente somos, también somos una mezcla de sombras, de enlaces de baja frecuencia, y lo bueno y lo malo se entremezcla en nosotros. Nadie es totalmente bueno, nadie es totalmente malo, nadie es totalmente honesto y nadie es totalmente mentiroso. Todos somos esa mezcla desde este campo de frecuencias, desde esta sintonía. Claro, en una frecuencia y en una sintonía de la que estamos muy lejos en este momento, no somos nada de eso. Pero aquí sí. Y acá, nuevamente, lo que calificamos muchas veces como malo no deja de ser el mejor trampolín para que todo lo que calificamos como bueno esplenda en nosotros. Hasta mismo la peor situación que califiquemos y decís, mirá lo mal que me está haciendo en este momento, es el gran escenario que me puede permitir dar ese gran salto y pasar justamente a hacer toda esa luz que quiero manifestar, ¿no? Entonces, seguimos
Seguimos acá con las claves que están en la literatura de William Shakespeare. Ya estábamos en la cuarta, donde decíamos, somos de la misma sustancia que nuestros sueños, ¿no? Que estábamos hablando justamente de esa profundidad, que somos mucho más que nuestro cuerpo físico. Básicamente, en el sueño realmente no hay pasado, no hay presente, no hay espacio, no hay tiempo. Nos movemos como en los sueños, ¿no? Que estoy en mi casa, abro la puerta y aparezco en la playa, y después estoy en una bicicleta, me bajo y aparezco en un avión. Y como el ser energía original, donde no hay tiempo, no hay espacio, no hay pasado, no hay futuro. Hay un constante presente. Que es parte de la esencia misma. Recorriendo estas letras, estos distintos pasajes pequeños, vamos empezando a entender que las claves de la creación estuvieron siempre, y que siempre en la literatura y en cualquier historia, no me gustan las novelas, no me gustan las historias, yo quiero a alguien que haga un tratado, pero en todos lados hay memoria del origen. De hecho, no hay nada que nosotros podamos crear que no venga de ahí. Que no venga de la memoria del origen. No hay ninguna historia que podamos contar, una película. Todas las películas, sí, todas las historias tienen parte. De hecho, no podemos crear nada que no sea memoria del origen, que no venga a transmitir de algún punto una parte, una sustancia, una pequeña bosquejo de esa memoria del origen. Vamos con la quinta clave. El amor sin palabras es la música del alma, ¿no? Del Mercader de Venecia. Y esta está muy relacionada con la que decíamos, la clave 2, si no me equivoco, ¿no? Que decíamos, el amor no ve con los ojos, sino con el alma. Nuevamente, el amor sin palabras es la música del alma. ¿Qué nos está transmitiendo acá? Que hay mucho más de eso físico, material, que estamos hablando de que hay esencia pura que se transmite a través de una energía. ¿Y qué más fuerte que la energía del amor? ¿Qué más potente que la energía del amor? Hemos dicho, lo decimos muchas veces, lo decimos en los programas, lo decimos en los seminarios, lo decimos en las tareas, lo decimos en un montón de lados, que hay una diferencia fuerte entre sentimiento y emoción. Que emociones hay muchísimas, que la diferencia real entre la emoción y el sentimiento está dada en el origen. Emociones hay muchísimas. Las emociones es esa fuerza, esa energía, ese descontrol del campo emocional que está provocado por algo. Me dijo, no me dijo, me hizo, no me hizo, habló, no me habló, me conviene, no me conviene, gané, perdí. Hay muchas intenciones, de muchas variadas formas y colores, pero sentimientos. Sentimientos casi hay uno solo. Y es solamente el amor. Alguien dice al amor, no, quién sabe. Ahí estamos de nuevo. Hay un solo sentimiento, y es el amor. Y la diferencia es que todas las emociones provienen desde algo externo que yo entiendo, interpreto, me mueve el campo emocional, pero el sentimiento, no entiendo de dónde viene. El sentimiento viene realmente desde el origen. De hecho, hay una forma muy fácil de entender esto, Fede, y es simplemente: ¿por qué amo a los que amo? ¿O cómo puedo elegir amar a alguien que no amo? De hecho, puedo entender y comprender que me convendría amar a una persona, pero de repente no la ama. O en el caso contrario, funciona exactamente igual. Y por eso no tenemos control contra este sentimiento. Es dejar de amar a alguien por lo que hizo. Entonces, inmediatamente lo dejo de amar. Cuando toda mi mente y toda mi conciencia me dicen no lo tendría que amar, yo no lo sigo amando. No puedo ni elegir amar al que me quiero, ni puedo elegir dejar de amar a alguien, dado que simplemente no es algo que provenga de la mente externa. Y entonces, cuando en el Mercader de Venecia, esto escuchamos nosotros, no sé qué escuchás vos, contanos. Claro. Nosotros escuchamos cuando simplemente el amor sin palabras es la música del alma. Está hablando de esa potencia, esa energía que solo proviene del ser original y que está más allá de todas las emociones, que son todos los desequilibrios del campo emocional. Por eso emociones hay muchísimas: ansiedad, alegría, felicidad, tristeza, enojo, ira. Pero sentimientos, casi uno solo. Alguien podría decir, también está el miedo. Sí, el miedo quizá no sé por dónde viene, pero viene de otra experiencia pasada, quizá. Pero claramente el único sentimiento que no podemos tocar, es decir, no podemos elegir de quién enamorarnos ni de quién no enamorarnos, es el amor.
y es la música de esa alma, como dice en El Mercader de Venecia, que estaría hablando de ese ser detrás de la carne, ese ser detrás de la materia que realmente somos. Y de esa, y nuevamente, de empezar a descubrir cada vez más que es mucho más que lo que puedo tocar, oler, sentir, que a veces estamos únicamente enfocados en eso, ¿no? Y como comentábamos el ejemplo de esa madre que quería ayudar a su hijo y que pensamos que en la acción está todo. Y la acción no es solo lo que hago, sino lo que soy. Entonces, si soy amor, voy a estar tocando esa música para esa alma, tanto la mía como los demás. Y comprender también eso, que va mucho más allá de lo que digo, porque a veces nos llenamos en palabras y en acciones. No, te tengo que escribir 100 cartas, te tengo que decir 70 veces, y lo que es peor, si te lo digo, estoy esperando que vos me lo devuelvas. Si yo te digo te amo, estoy esperando que el otro me diga yo también, ¿no? Y si no me dice yo también, hasta hay un problema. Y en regalarte flores o en que me me prepares algo especial, y a veces es simplemente ese verdadero sentimiento, la fuerza del sentimiento es lo que vale, más allá de las palabras, esa fuerza del sentimiento, que no hay sentimiento más poderoso aparte que el amor. Exacto. Y eso en una obra quizá que alguien dice, pero tiene que ver con otras cosas. No, tiene que ver también con el amor. Claramente en El Mercader de Venecia también se expresa esto y habla de ese amor que viene desde lo invisible y que cuando se calla, cuando no tiene que ver con que me hizo, no me hizo, me dijo, no me dijo, es la verdadera música, la perfección del alma irradiando eso. Estábamos recorriendo distintas obras de Shakespeare con distintas pequeñas claves. Podríamos estar con muchas más, pero elegimos 6, que estaba más que suficiente, ¿no? Y como les decimos a los que están ahí escuchándonos ahora en vivo y viéndonos, si encuentran otros libros que hayan sentido, que no estamos hablando de libros espirituales necesariamente, ¿no? Sino que justamente novelas o historias que dijeron, acá recibí una gran clave, acá siento que me pasaron un gran tema, no que un libro que está hablando justamente, no sé, de cuáles son los centros energéticos más importantes o cuál es el poder para crear más importante, sino que estaba como esas claves que nos la van pasando, tanto en una historia romántica como en una historia hasta de misterio, o como en un cuento infantil, que puede estar llenos, como es El Principito, ¿no? Mira, Que está repleto de claves. Como aficionado de la aviación traigo dos aviadores, Saint-Exupéry y sí. Richard Bach. También, claro. Juan Salvador Gaviota Repleto. y justamente el Pequeño Príncipe, El Principito de Saint-Exupéry. Dos procesos donde están llenos de claves del origen. Juan Salvador Gaviota. Alguien dice, sí, lo leí en el secundario, me lo dieron para leer en cuarto año. ¿Lo leíste de nuevo? ¿Leíste Claro. Juan Salvador Gaviota de nuevo? ¿De qué te crees que está hablando? ¿De una gaviota que vuela? Está hablando nada más y nada menos del proceso de la ascensión. La Bella Claro. y la Bestia, pues Las canas de Silvia, La Bella y la Bestia. claramente La Bella y la Bestia. También, bueno, en muchos de los cuentos de los hermanos Grimm vas a encontrar mucha información, también Tolkien, en todos lados. Por eso lo que decíamos un poco al principio, Fede, es las claves siempre estuvieron, no son cosas del nuevo momento, no son cosas de los nuevos descubrimientos, no son cosas que aparecieron de repente en la vida y que fueron grandes descubrimientos de los últimos 50 años. Las claves estuvieron siempre. Estuvieron siempre. Y ahí, como dice La Bella y la Bestia, creo que muchos de los cuentos infantiles, sobre todo porque cuando somos niños tenemos el recuerdo de nuestro verdadero origen, es normal que las claves estén más presentes ahí que nunca, ¿no? Entonces, que obviamente como adultos no las captamos, lo leemos y decimos, qué lindo, qué linda historia, y realmente nos están pasando un montón de claves. Y que al ser le van sembrando esa semillita ahí, ¿no? En la linda locura del Hidalgo de la Mancha de Don Quijote hay cientos de claves que un día también vamos a compartir, las claves de Cervantes como las de Will I Am Shakespeare, donde también hay claves importantísimas para ir desarmando, ¿no? Totalmente. Y quizá totalmente. la última es la más profunda, pero la más clara. Es de Macbeth, esta obra tan particular de Shakespeare, donde
parece un poco más complicada y hay que quizá leerlo un par de veces para llegar a entender de la profundidad de la que estamos hablando. Exactamente, dice, la vida es una sombra errante, un pobre actor que se pavonea y se agita en el escenario, y luego no se le vuelve a escuchar. Es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada. Acá, lo que nosotros sentimos nuevamente, y nuevamente ustedes pueden decir qué es lo que ustedes pueden sentir, nos está diciendo que la vida, si no le buscamos esas preguntas esenciales, si no le buscamos esa profundidad, va a ser movida por esas emociones descontroladas, donde vamos a estar creando, porque vamos a seguir siendo creadores, pero a tontas, como locos, y no generando ese proceso, realmente no buscándole ese significado y realmente diciendo, ¿qué tengo que hacer en este paso por aquí? Que no es únicamente venir, estudiar, tener una familia, pagar impuestos, pagar cuentas, comprarme otra casa, tener nietos y después partir, que es mucho más que todo eso. Quizá es una forma muy shakespeariana de decir algo tan simple como la vida es un juego, no la tomen en serio. Entonces, Shakespeare no era tan fácil y tan directo para decir, entonces dice, la vida es una sombra errante, un pobre actor que se pavonea y se agita en el escenario y luego no se le vuelve a escuchar. Es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y furia que no significa nada. La vida humana, y esto puede ser, la vida es un juego. Sí, el apóstol Pablo en una de sus cartas habla de librarse del cuerpo de muerte, ¿no? Librarse del cuerpo de muerte para recuperar la verdadera vida. Y le llama al cuerpo de muerte el cuerpo que tenemos ahora, es el cuerpo de muerte, porque después empieza la verdadera vida. Entonces capaz ese sería el cuento contado por un idiota, que no significa nada, lleno de ruido y muerte. No sé si Andrés... Sí, claro. una gran profundidad ahí que capaz hay que darle esa vuelta para verlo, pero creo que ahí nos pareció el más profundo a nosotros, ¿no? Entre otras que muchas capaz ni divisamos, No. y se nos pasaron, ¿no? Porque nuevamente, cada vez que uno lee estas obras, va a ir encontrando y sintonizando. Se está cortando demasiado, son a veces las cosas que suceden en la alta montaña, estamos en la alta montaña en Mendoza, a veces las comunicaciones no funcionan de la manera en la que funcionan en todos lados, aquí a veces la luz no anda, pues el agua tampoco, y a veces tampoco llega con la misma potencia y la misma claridad el Internet. Si sigue moviéndose de esta manera, pues entonces quizá vamos a cortarlo para que se haga mucho más práctico, ¿no? No hay mucho que podamos hacer. La señal acá es como es, a veces fluctúa mucho. No sí, si hay viento, sobre todo, como estos días. Hay sonda en estos tiempos. Eso. Entonces, cuando hay sonda, y como toda la señal acá es por onda, no es por cable, cuando hay sonda las antenas se mueven y entonces ahí a veces se pierde un poquito ese proceso. No hay mucho que podamos hacer en este sentido. Bueno, nada, invitarlos a buscar, a volver a leer libros que les llamaron la atención, que capaz que había una clave aquí, capaz que había una clave allá. Y mismo todos los que nombraron acá, ¿no? Todos los que nombraron acá, búsquenlos, desde El Peregrino, El Castillo Vagabundo, la novela Revelación, La Bella y la Bestia, los que nombramos de Shakespeare, El Principito, el de Juan Salvador Gaviota. Richard, exactamente, Juan Salvador Gaviota, de todos esos, léanlos y vayan viendo y descubriendo esas claves. Y si estás leyendo otra novela, también la que sea, ponértela a ver y decir, a ver qué clave puede haber acá, a ver realmente qué puedo encontrar, qué me están transmitiendo, más allá de la simpleza de la historia, porque siempre hay como un segundo argumento, sobre todo en esas historias tan clásicas, ¿no? El antiguo secreto del flor de la vida, nos dice Alejandro Damonte. Sí, pero ese es un libro, desde mi punto de vista, o sea, que está
nos está dando claves, ¿no? Sí, Ya de por se sí hace, está hecho para develar las claves. es el de Drúmbalo. El de Drúmbalo, El de claro. Drúmbalo, claro. El de Drúmbalo ya es un libro que va directo a dar claves. Claro, a dar claves. Obviamente, en y que uno- Serpiente de Luz lo mismo, ya estás, pero claramente son buenos. Pero lo que decíamos, Alejandro, era, obviamente, en los libros de Drúmbalo claramente hay claves, pero lo que decíamos es en los libros que no te las esperas. Claro, en libros que estás Y que leyendo una crees novela o una que historia. son historias para distraer, historias para relajar, historias para contar quizá otra cosa, como la de Romeo y Julieta, como la de Macbeth, como la del Mercader de Venecia, como la de Otelo, que decís, no, está contando historias de uno que engaña al otro. No, está contando otras cosas mucho más importantes que si dos familias no se querían o si esto pasaba y esto no pasaba. Claro, claro. Acá sí, nos está comentando Claudia que se equivocó de chat, me parece, porque lo puso por el chat interno, pero dijo la invención de Morel de Bioy Casares. Claro. Que el otro día lo comentábamos, creo, en otro programa anterior, ¿no? De que tanto Bioy Casares como el amigo gran escritor argentino que... Cortázar. No, Borges. que tenían toda esa parte metafísica, podés llamarla, ¿no? Desde la Aleph y demás, y bueno, la invención de Morel, que también te está tirando también repleto de claves, ¿no? Repleto de claves, y están buenísimos. Ese es también un gran ejemplo para buscarlo. De hecho, Cortázar, el otro día justo estaba leyendo un cuento corto de Cortázar, que vos lo empezás a leer y es una persona que viene en moto, tiene un accidente y queda inconsciente, y en los delirios, vos lees y es un tipo que viene en moto, tiene un accidente, y en los delirios él sueña que es un maya. Y al final del cuento te das cuenta que es un maya que tuvo un accidente y sueña con un mundo con una moto. Y esas cosas vienen de Cortázar, ¿no? Que son increíbles. Entonces él desde el pasado sueña el futuro y esas cosas. La insoportable levedad del ser, no lo conozco en libro, lo conozco en película, pero se me hace que en libro debe ser maravilloso. Sí, también. No lo leí, así que no puedo decir. Pero bueno, buenísimo. Excelente. Mismo cuando uno lee Tolkien o El Señor de los Anillos o cualquiera del grupo de Tolkien, bueno, Harry Potter. Harry Potter nos dice Clau también, obviamente, Harry Potter es la escuela del mago, Harry Potter es la escuela del proceso de aprender. Por eso también es muy, muy pegado a la historia de Tolkien, aunque no es lo mismo, también hablan de estas claves del origen que se pueden encontrar en todas estas historias. En todas estas historias, porque no hay otra forma de escribirla que no sea yendo a buscar memoria de origen. La imaginación del escritor es simplemente un estado de elevación de frecuencia, conexión a una red y trae una información. En algún lado existe la Tierra Media y en algún lado está Hogwarts. Y esta señora lo inventó o lo conectó. Ese es el gran truco, que algún día quizá lo revelaremos, quizá en algún día podremos enterarnos dónde está la Tierra Media o dónde queda Hogwarts, porque nadie puede crear algo que ya no esté inventado. No, que totalmente. Ya no exista en la red universal de los distintos multiversos. No deja de ser para mí también una manera poética o literaria de comentar esas potencias, ¿no? Como que diciendo, las potencias están, ¿existe Howard, existe la Tierra Media? Y no lo sé. Claro, quizá no, pero sí. Pero lo que sí, las potencias, ¿no? Entonces, las potencias que tenemos, desde el ser energía que puede volar, que puede manifestar, que puede generar un montón de procesos. Y es una gran manera de ponerlo, entonces, literariamente, ¿no? Entonces, no solo pasa en la literatura, sino que en la música también, que hay muchos mensajes y que muchas veces los escritores dicen, el que escribe la letra dijo, no sé, me inspiré, me vino, ¿no? Y no saben ni siquiera a veces de dónde viene. Vamos a hablar bien del Theos Nustos, de ese proceso de la inspiración y que tiene que ver justamente con la respiración de lo divino. Tim Burton, el loco de Tim Burton, claramente, ¿no? Cualquiera de esas cosas son... Sí, que tiene... Es director de cine y creador de películas buenísimas, así que sí tiene una gran creatividad y seguramente
en todas sus películas. No he visto todas, pero hay mensajes, hay claves. Todas las películas, creo, sobre todo de Hollywood, las más mainstream, llevan información. A veces como ese te tengo que contar lo que está pasando, hasta develando claves, ¿no? Hasta develando claves, sin hablar, más allá de toda la controversia de que por cuál es el motivo por el que cuentan esas El claves. primado negativo, el famoso primado negativo, ¿no? Exacto, Que- pero obviamente si hablamos de películas hablemos claramente de los Las Wachowskis y Claro. todas sus historias, que todas tienen que ver con algo. No hay nada para dejar librado al azar de cualquier proyecto de los Wachowski. No, claro, y se habla mucho de ese primado negativo, es justamente te muestro, te cuento en una película algo para que vos después, cuando alguien te lo cuente o lo veas que es real, le dices, claro, esto es como la película, y ya entonces lo primero que haces es negarlo. Lo primero que haces es decir, no, esto es así, esto es de la televisión. Por eso muchas veces aparecen cosas ahí que, ¿por qué no diría, cómo una industria como Hollywood va a mostrar que estamos controlados o manejados por grandes poderes, grandes potencias? Por el primado negativo, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando alguien te lo dice, vos decís, ya lo vi en tal película. Eso significa inmediatamente desacreditar al que alguien te lo está contando. Acá dice María Emilia, a mí me cuesta mucho leer, por eso voy derecho a los libros con títulos espirituales, no ninguno de los que dicen. Está perfecto, María Emilia, esto nada más es como comentar. La idea acá era transmitir que las claves siempre estuvieron presentes y que si a alguien le gusta la lectura y le gustan las novelas, la vas a encontrar también. La vas a encontrar a esas claves también, ¿no? Y mismo, a veces cuando leemos muchas cosas espirituales, a mí me pasa, ¿no? Que a veces digo, quiero como una novela para como refrescarme, ¿no? Y como cambiar el aire. Y lees una novela y también te nutrís. A mí me pasa mucho eso también. Necesito cada tanto. Una novela o algo pero, histórico. Pero al final pasa algo. Vos decís, necesito una novela para desengancharme o algo histórico para desengancharme. Sí. Pero al final. Claro. Terminas encontrando las mismas claves, el mismo proceso. Bueno, ahí Clau también por el chat interno nos habla de todo el proceso de Marvel, del USM. Gran privado negativo. Gran primado negativo, pero a mí me encanta. Y creo que también está hablando de muchas, claramente, muy probablemente, porque es Disney, básicamente, probablemente sea todo un primado negativo. Pero si uno sabe leer y sabe encontrar, bueno. Acá dice Viviana, terminando el libro de Juan, después lee otro. De Juan Pablo, me imagino que debe ser. O Juan Salvador Gaviota. O Juan de las Casas. Vaya a saber cuál. Pero hay mucho para contar en todas las historias, en todos. Vos decís, es que no leo mucho, me vuelvo mucho loco con los procesos. Léete cualquier novela que encuentres por ahí. Vaya a encontrar. ¿Pero en qué novelas? De las más famosas. En todas. En todas, de las más famosas. El País de la Nube Blanca, 100 años de soledad, o sea, donde quieras. Y acá mismo María Emilia dice, de los que mencionaron, solo leí la novela Revelación hace como 20 años. Y eso es algo bueno también, María Emilia, y para todos, para aplicarlo, volver a leer los libros. Volver a leer los libros. Que leí sobre todo hace 20 años. Tu nivel de conciencia era totalmente otro. Tu nivel de frecuencia vibratoria era totalmente otro. Hoy leerlo es un libro nuevo casi. Como siempre decimos, para mí, hay libros que es más, todos los días los tendrás que leer y todos los días te va a caer una ficha nueva, ¿no? Como, no sé, las leyes del Kybalión, ¿no? Cada vez que ya lo leí, no, eso ya lo leí, ese ya lo tengo, sí, ya las conozco. Cada vez que lo lees te va a caer una ficha nueva. Entonces, pero libros que hace 20 años capaz que no leí, si los leo hoy con otra conciencia, aparte le voy a encontrar todavía más claves. Nombraste 100 años de soledad, ¿no? O cualquiera de esa literatura de García Márquez, también toda la magia que encierra. Exacto. Te llegó ayer 100 años. Ya están llegando. Es tiempo para recordar. Qué bueno. Ese es el libro que acabamos de lanzar, que es un libro directo. O sea, no es un libro directo. Ahí no hay las claves. Claves las decimos claramente, ¿no? Ahí no hay claves envueltas. Pero ya vamos a escribir una novela con alguna historia, todos en todas partes al mismo tiempo. Me pareció maravilloso, directamente. Es una película. No es una película. Ganadora del Oscar el año pasado, creo. Este año. Todo en todas partes al mismo tiempo. Es quizá una explicación de los multiversos y las distintas conexiones mucho más clara que la Quantum Manía de Marvel. Es maravillosa, sí, es maravillosa. Buenísimo.
Antes de terminar, le queremos comentar, estamos preparando un gran evento en Capilla del Monte, en Córdoba, en Argentina, el mismo lugar donde vivo, y Juan Pablo no. No, yo vivo en Mendoza, que es otro lugar. No, pero en Capilla del Monte es un mega evento. Vamos a estar los dos entregando el seminario donde gran parte de lo recaudado va para el Grupo Norte, que es un grupo que tiene primera respuesta contra los fuegos que están ahí tan presentes en esa zona de Córdoba. Donde tiene un precio especial. La idea es generar que vayan una gran cantidad de personas, generar desde ese centro de la República una gran expansión de luz que se vaya llegando a todos los rincones. Exactamente, estamos el 22 y el 23. Justo en el momento en el que se da el cambio de año. No, pero es el 1 de agosto, no, tiene que ver con la luna nueva y es unos días antes de ese proceso. Pero no es en agosto, no todos los años. Y en ese momento estamos arrancando un nuevo ciclo, estamos arrancando un nuevo año, estamos arrancando un nuevo proceso. La primer luna nueva después del solsticio es fundamental porque es el momento del Inti Raymi. No es el 1 de agosto, no es el 1 de agosto. Es la primer luna nueva después del solsticio y es justamente en esa semana que el fin de semana estamos haciendo ese evento. Así es. Así que muchísimas gracias. Espero que esto incentive a muchos a que lean, busquen esas claves y despierten memorias, ¿no? De la manera que sea. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Bye. Si estás disfrutando de este podcast, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde podés dejar también comentarios, sugerencias. Recordá que estamos todos los jueves en vivo, donde podemos interactuar en el momento. También nos encontrás en Apple Podcast y Spotify, donde podés calificarnos hasta con 5 estrellas. En Apple Podcast, además, podés dejar una reseña por escrito. Es la mejor manera de apoyarnos sin que implique un costo monetario de tu parte.